Muy buenas tengan todos y cada uno de ustedes. Nos sentimos en extremo gozosos de haber llegado hasta este punto. Estamos próximos a concluir todas estas reflexiones y este estudio que hemos estado teniendo. Y creo que ha permanecido una idea muy importante. Y esta idea es que debemos invertir tiempo para estudiar, ¿verdad? Es muy importante que ustedes y yo en casa, a solas, saquemos un tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios. Y es que hemos estado abordando algunos temas que son verdaderamente profundos desde una óptica bastante interesante, pero que todavía se puede profundizar más. Así que la invitación sigue siendo a que podamos estudiar la palabra de Dios, que podamos invertir tiempo en el estudio de ella, y que en esta noche, que lo vamos a hacer juntos, nos podamos gozar en las verdades que Dios tiene escritas para nosotros. Vamos a orar. Oremos. Querido Señor y Dios, Padre, te damos infinitas gracias porque nos permites reunirnos, nos permites estudiar tu palabra, nos permites, Señor, verte, palparte, escucharte a través de lo que está escrito. Queremos rogarte, Padre, que tu presencia nos pueda acompañar, que lo que vamos a estudiar pueda honrar y gloriar tu nombre y que tú puedas, Señor, hablar a nuestro corazón. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para los que hemos llegado hasta este punto y para los que no, vamos a hacer un repaso, así que es importante que ustedes y yo podamos ir recordando algunos de los elementos que hemos estado estudiando. El primero de los elementos que estuvimos estudiando y que nos recuerda la primera lección, la introducción al Apocalipsis y al capítulo número 1, es este elemento que tenemos por acá, la palabra de Dios. Estuvimos hablando que en Apocalipsis capítulo 1, Juan recibe la instrucción de escribir sobre un libro lo que él ve. Él escucha una voz de trompeta que le dice, ven y escribe en un libro lo que ves. Y ve a un hombre que se pasea en medio de los candeleros. Candeleros que estuvimos estudiando significan la iglesia, las diferentes iglesias. Y cómo este hijo de hombre se apacienta en medio de ellas, las cubre, las protege y está con ellas aún hasta el tiempo final. Estuvimos estudiando también en este día que la palabra de Dios es un pilar fundamental del cristiano y que a través de ella, la Biblia, nos transforma. Dios, Jesús, a través de las palabras escritas nos cambian, nos enseñan, nos redarguyen, nos instruyen a fin de que ustedes y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Estuvimos estudiando el día que continuó el trono y estuvimos repasando acerca de aquel que está sentado en el trono, identificándolo y comparándolo con las profecías que encontramos en Ezequiel. Vimos que en el trono está uno sentado, al cual los 4 seres vivientes que están alrededor y los 24 ancianos rindan honor y gloria al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Y dentro de lo que estuvimos estudiando después, vimos cómo aparece en la escena uno como cordero inmolado, como el león de la tribu de Judá, aquel que sí era digno y es digno de tomar el libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Aquel libro poseía 7 diferentes sellos y estuvimos estudiando que cuando el cordero abre el primer sello, aparece un caballo blanco. Estudiamos la iglesia triunfante. Cuando se abre el segundo sello, aparece un caballo de color bermejo que nos habla acerca de aquella iglesia que sufrió, tal cual como nos dice el libro de Hechos. Sobre el tercer sello aparece un caballo negro que nos habla acerca de un tiempo de oscuridad donde la ración del pan era poca y por lo tanto se vendía la cebada en este caso por un denario que era posiblemente el salario de una persona. Cuando se abrió el cuarto sello, vimos ahora un caballo amarillo y el que lo montaba era la muerte y el que le seguía era el Hades, y le fue dada potestad para hacer juicio sobre una cuarta parte de la tierra. Muchas personas murieron. De paso, lo que hoy vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7 está ubicado en esta etapa de la historia. Recuérdelo, es importante.
Cuando se abrió el quinto sello, estuvimos estudiando que los mártires y aquellos que habían derramado su sangre por el evangelio clamaron y dijeron: Señor, ¿hasta cuándo harás juicio? Y leímos en Daniel 8, 13 y 14 que Daniel escucha la misma pregunta, en Habacuc la encontramos también, y en Daniel se escucha la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Estuvimos estudiando que el santuario, ubicado en Jerusalén, realizaba algunos sacrificios, y entre las festividades que se daban en ese lugar había uno que nos dice Levítico capítulo 16, que era la fiesta de la expiación. Más que una fiesta, era un día solemne, era un día en el cual este santuario era purificado y el pueblo de Dios llegaba con una actitud humilde, pues los pecados que habían sido trasladados a este santuario estaban por ser limpiados. Estuvimos estudiando cuando se abrió el sexto sello que hubo diferentes acontecimientos en la tierra, relámpagos, truenos y demás. Y uno de los acontecimientos que se nos relata es que los moradores de la tierra, los ricos, los pobres, los esclavos, gritaron y dijeron a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque el día de su ira ha llegado. Y se hace la pregunta, y la pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Entre el sexto sello y entre el séptimo sello hay un capítulo de distancia en el libro de Apocalipsis. Esto lo encontramos en el sexto sello al finalizar el capítulo 6. Y este que tenemos por acá ocurre en el capítulo 8 al iniciar. La pregunta que se da en el sexto sello es: ¿quién podrá permanecer en pie? Y la respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, que es lo que está en medio de estos dos capítulos. Y la respuesta está en Apocalipsis capítulo 7, acompáñenme por favor para leerla, que es nuestro texto clave. Apocalipsis capítulo 7 y versículos número 3 en adelante. Apocalipsis capítulo 7, versículos número 3 en adelante. Dice, leamos desde el versículo 2: vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y éste clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estuvimos estudiando que la palabra siervos significa doulos, esclavo. Y el día de ayer estuvimos estudiando también, estuvimos conversando acerca que la ley de Dios será el punto en el cual seremos juzgados, que el tiempo está cerca, y estuvimos comparando las diferentes abominaciones que ocurren en la tierra, en Jerusalén, cuando Ezequiel es llevado, y cómo en la tierra, incluso el mismo pueblo de Dios, estudiamos ayer, hace lo incorrecto, decide estar en contra de Dios, adora al sol, adora a Tamuz, adora a diferentes seres que no le dan honor y gloria, sino que atacan directamente los 10 mandamientos. Y se nos habla acerca de aquellos que estarán listos para ir al cielo, serán aquellos que gimen y claman por las abominaciones que acontecen en medio de Jerusalén. El día de hoy, y teniendo este rápido resumen, estaremos estudiando el falso sello. En Apocalipsis capítulo 13, que será nuestro texto, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, estudiaremos el día de hoy bastantes de los elementos que están por allí, y esta es una de las profecías más complicadas que existen. Es tan complicada que usted notará que diferentes estudiosos dan diferentes nombres a lo que vamos a leer. Así que permítame decirle que en el tiempo final Dios hablará. Y el estudio que vamos a hacer hoy no es exhaustivo, pero sí es un buen inicio y un buen arranque para entender lo que está allí escrito. Esto nos indica que al concluir el estudio de hoy, posiblemente necesitamos ir a casa, sentarnos y seguir estudiando.
Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y versículo número 1. Y usted podría decir, ¿por qué vamos a leer Apocalipsis 13, Josué? Si vamos a hablar acerca del falso sello, acompáñame a Apocalipsis 13, ahorita regresamos al 1. Apocalipsis 13 y el versículo 17 dice así: y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nota que el texto nos indica y nos dice que la bestia tiene una marca, que la bestia tiene un nombre, que la bestia tiene un número que le identifica. Así que los hijos de Dios tendrán el sello de Dios, pero los hijos del enemigo también tendrán un sello, también tendrán una marca. Y eso es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Y estuvimos estudiando el primer día que uno de los pilares fundamentales para estudiar la Biblia es estudiar en contexto. Así que para poder entender estos versículos necesitamos retroceder para poder volver a llegar a ellos. Dinámica que hemos estado haciendo a través de todos estos días. Apocalipsis capítulo 3 y versículo número 1. Estaremos leyendo el capítulo entero y después regresaremos a hacer algunas explicaciones. Versículo 1. Me paré sobre la arena, Juan hablando, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos? 10 cuernos, muy bien. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi, note lo que dice ahora, características visibles de la bestia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Cuál es el primer animal que se menciona? Un leopardo, téngalo en mente, lo vamos a ocupar. Era semejante a un leopardo. Sus pies, ¿a qué se parecían? A un oso, dice el texto. Sigue diciendo, y su boca como de león. Noten, tenemos algunos animales que dan características a esta bestia que tiene 7 cabezas y que tiene 10 cuernos. Sigue diciendo el versículo 3. Vi ¿cuántas? Una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que habla arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad. ¿Cuánto tiempo se le dio autoridad a esta bestia? 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la paciencia, la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y sigue diciendo, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha
o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Versículo 18. Aquí hay, ¿qué cosa? Sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Yo quisiera que ustedes y yo comprendiéramos en esta noche. Hay dos extractos en el libro de Apocalipsis que buscan, que declaran que para que esto se logre comprender se necesita un elemento. ¿Lo logró usted identificar? ¿Logró identificar algo que se solicita para poder entender esto? Muy bien. ¿Lo logran ver? En Apocalipsis capítulo 13 y versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. Y si usted me acompaña a Apocalipsis capítulo número 17, acompáñeme por favor. En el versículo número 9 se declara exactamente esta misma frase, hablando acerca de esta misma bestia. Versículo número 9, Apocalipsis 17, 9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son, y ahora el ángel le empieza a explicar a Juan qué es lo que significan estas cabezas de esta bestia. Y a pesar de la explicación, ¿qué es lo que se pide para aquel que lee esto? Sabiduría. ¿Y quiénes serán sabios en el tiempo final? Yo le pregunto a usted, ¿puede usted llegar a comprender esto si no se dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios? ¿Se puede llegar a comprender esta revelación? Porque recuerde que Apocalipsis 1 nos indica que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y en los últimos capítulos, el primer día, estuvimos estudiando que el libro de Apocalipsis no está cerrado. A Juan se le dice, no cierra las palabras de este libro. ¿Logra comprender entonces que a pesar de ser complejo, a pesar de brindar una complejidad de la cual la Biblia dice que esto es para una mente que tenga sabiduría, tanto usted como yo lo podemos entender? Sí, ¿qué cosa? Si Cristo Jesús está con nosotros. Si hacemos lo que dice el libro de Santiago, ¿qué dice Santiago capítulo 1? Que aquel que quiera sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual la dará abundantemente. ¿Ok? Entonces debemos pedir sabiduría, debemos estudiar, y a pesar de que parezca complejo, debemos invertir tiempo. Vamos entonces a regresar a Apocalipsis capítulo 13 y estaremos intentando explicar algunos de estos elementos. Antes de regresar a Apocalipsis 13, lo cual estaremos haciendo en breve, quisiera mencionarles a ustedes que lo que hay acá es un conflicto de adoración. No sé si recuerdan Ezequiel e Isaías, que dice que Satanás, Lucifer, se quiso sentar en el trono de Dios, quiso ser igual a Dios y pues no resultó, ¿cierto? Y encontramos ahora a la bestia y a la imagen rindando honor y gloria al dragón. El que quiere recibir adoración es el dragón. ¿Y quién es el dragón? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12. La Biblia lo declara y lo dice bastante sencillo. Apocalipsis capítulo 12 y versículo número 7. Dice así: entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el versículo 9 nos dice quién es el dragón, dice el versículo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cómo se llama esta serpiente antigua? Diablo. ¿Y qué más? Y Satanás. ¿Sabían ustedes que la palabra Satanás
significa acusador, título que le va muy bien porque en el libro de Isaías y en diferentes textos encontramos cómo Satanás pasa acusando constantemente a los hijos de Dios. Si es así, recuerdan al sacerdote Josué que cuando se aproxima a la gloria del Señor, Satanás le dice, ese es un gran pecador, y Dios le toma con un carbón encendido y le hace digno para estar en la presencia. Satanás acusa, pero Dios redime. Satanás acusa, pero Dios restituye. ¿No le parece hermoso? ¿Y saben qué otro nombre se le declara acá al dragón? El diablo, el calumniador. El libro de San Juan nos indica que el padre de la mentira es Satanás. Note, en la Biblia encontramos diferentes nombres, ¿para qué cosa? Para dar diferentes rasgos a quienes poseen esos nombres. Por eso Satanás tiene, en este caso, Satanás y diablo como nombre. Hablemos de nombres de Dios. Cuando hablamos de Dios, Génesis capítulo 1 y versículo 1, en el principio creó Dios. La palabra que se encuentra allí en hebreo es Elohim, Dios triuno, creador, todopoderoso. En el principio creó Elohim, en el principio creó el Dios todopoderoso. Cuando vamos a Éxodo 3:14 y Dios habla de su nombre, nos habla acerca del Dios autoexistente. Yahweh es el nombre que encontramos ahí. Cuando avanzamos en el Nuevo Testamento encontramos Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, Adonai, el Señor. Noten, ¿por qué Dios tiene tantos nombres? ¿Por qué cosa? Porque sus nombres indican atributos y características. De allí que la palabra en hebreo para nombre es Shem y en griego para nombre es Onoma. Y en ambos casos nos habla acerca de carácter, rasgos, personalidad. En la antigüedad los nombres se ponían porque había algo que había sucedido alrededor o porque Dios lo había dicho así para recordar a través de ese nombre una historia. ¿Recuerdan a Isaac? ¿Qué significa Isaac? ¿Lo recuerdan? Risas, ¿cierto? ¿Y por qué le pusieron a Isaac risas? ¿Qué era lo que se quería recordar? ¿Recuerdan que la esposa de Abraham rió? Y entonces dijo Dios, ok, ¿cómo se rió? ¿Cómo le pondremos al niño? Isaac, risas, risas, venga para acá. ¿Se lo imagina usted? Cuando robaron el arca, Primera de Samuel capítulo 4, cuando robaron el arca delante de los filisteos, a un niño, al niño de la esposa de Fines, que era hijo del sumo sacerdote Elí, le ponen por nombre Icabod. Cabod significando gloria, y Icabod significando sin gloria. Sin gloria, venga para acá. Pobre niño, ¿no? ¿Qué nombre? Que le hace recordar a las personas una historia. Y de la misma manera como esto se cumple, así los rasgos y las personalidades de los personajes se cumplen también. Y por ello es que en la Biblia encontramos diferentes nombres para diferentes personajes. Igual sucede con Dios e igual sucede con Satanás. Y si bien es cierto que esto está aconteciendo, también encontramos en Apocalipsis 13 que se quiere adorar al dragón. Note lo que dice el versículo 3. Vi una cabeza o vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y el versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Noten, ¿a quién están adorando? No están adorando a la bestia, sino ¿a quién están adorando? A aquel que le había dado autoridad a la bestia. ¿Y quién es el que le dio autoridad a la bestia? El dragón. ¿Y quién es el dragón según Apocalipsis 12:9? Satanás. ¿Logra usted comprender la grandísima diferencia entre esta escena y la que estuvimos estudiando en Apocalipsis capítulo 4 y 5? ¿Recuerda quiénes adoraban a Dios? ¿Quiénes adoraban al que estaba sentado en el trono? Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los millares de ángeles, los sellados, la gran multitud. Todos toman sus coronas, las ponen al frente, le rindan honor y gloria al que está sentado en el trono y por los siglos de los siglos exclaman, Santo, Santo, Santo. Logra encontrar que hay una divergencia, hay un problema. Tenemos a Dios que merece todo tributo y alabanza y tenemos a Satanás que quiere lo mismo. ¿Logran verlo? Y aquí viene una pregunta innegable. Y la pregunta es una pregunta complicada y fuerte. La pregunta es, ¿a quién adora usted?
Analícelo, piense. ¿A quién adora usted? Amén. Sigamos leyendo. La palabra adoración en el libro de Marcos, en el capítulo 10, la encontramos también. La misma palabra de adoración que encontramos casi que en todo el libro de Apocalipsis es la palabra proskuneo. Palabra que al estudiarla, si la vemos allí en la pantalla, dice en su definición que significa besar y específicamente se le aplica a un contexto muy peculiar en el griego. Dice, significa besar como el perro lame la mano del amo, postrarse en homenaje, hacer reverencia y adorar. En diferentes textos de la Biblia se le traduce como postrarse, reverenciar o suplicar, adorar, proskuneo. Y noten que en Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, proskuneo, y a Él solo servirás. Note, ¿quién está diciendo Jesús que es el único de recibir adoración? Dios. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Recuerdan ustedes la experiencia que tuvo Juan? Acompáñenme, vamos a dejar esos textos por allí, los vamos a ocupar. Acompáñenme a Apocalipsis en uno de sus últimos capítulos, el capítulo, ya les voy a indicar cuál, capítulo 22 y el versículo número 8. Juan está escuchando la revelación de parte de este ser y dice el versículo 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel, ángelos, mensajero, me postré a los pies del mensajero que me mostraba estas cosas para adorarlo. ¿Qué hizo Juan con este ángel que le estaba mostrando? Juan intentó, ¿qué cosa? Adorarle. Pero ¿qué sucedió? Dice el versículo 9. Pero él me dijo, ¿qué le dijo? No lo hagas. ¿Por qué razón? Mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, ¿a quién le dice el ángel a Juan que tiene que adorar? A Dios. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿a quién adora usted? Si usted adora a Dios, tendrá el sello de Dios. Si usted adora a la bestia, tendrá el sello de la bestia. Adoración. Es impresionante. Proskuneo. ¿En dónde más encontramos la palabra adoración? Vamos a Apocalipsis capítulo 5 y versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Adoraron, proskuneo. Mateo capítulo 2 y versículo número 2. Ahora encontramos que podemos adorar a Dios, pero también podemos adorar a Cristo. Dice el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Recuerdan aquellos seres que llegaron a adorar a aquel que acababa de nacer en un pesebre? Dice el texto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Notan? Podemos adorar a Dios. La Biblia tiene fundamento que nos habilita a adorar a Cristo. Y Mateo capítulo 14 y versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Recuerda usted el contexto? El mar se mecía de un lado para el otro, había una gran tormenta, Jesús estaba dormido y los discípulos estaban intentando sacar el agua, y cuando Jesús se levanta y ve lo que está pasando, se pone en el bote, vuelve a ver al mar y le dice, calla, enmudece. Y cuando esto sucede, los discípulos, ¿qué hacen? Le adoran. Yo le pregunto a usted, ¿no le ha pasado alguna experiencia en su vida? ¿No hace Dios milagros cada día en su vida como para que usted se dé el lujo de adorar a otro ser que no sea Dios? ¿No es acaso la vida un milagro? ¿No es acaso la vida que hoy usted pueda estar escuchando este mensaje un milagro? ¿No es acaso usted bienaventurado? Dice el libro de Apocalipsis que el que lo lee es bienaventurado, o sea, dichoso, o sea, sumamente feliz.
Mas sin embargo, y trágicamente, la palabra de Dios nos dice también que muchas personas en el tiempo final decidirán adorar a los demonios o incluso adorar a ídolos, que es lo que la bestia quiere y es lo que la bestia ataca. Dice el versículo número 20 de Apocalipsis 9. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata y demás. Note lo que dice la palabra de Dios. Indica que en el tiempo final, a pesar de todo lo que va a acontecer, a pesar de las plagas, a pesar de las señales del tiempo, a pesar de todo esto, habrán personas que querrán seguir adorando a algo que no es Dios. Se querrán seguir humillando y tomando una posición de siervos y de esclavos a alguien que no es Dios. Es que si usted me dice a mí que ser esclavo de Cristo tiene sentido, yo le digo que sí, porque Él es todopoderoso, porque Él es amor y porque sus normas y su justicia es perfecta. Pero si usted me dice de ser esclavo de Satanás, pues no se ocupa mucha mente ni mucha sabiduría para entender que es un serio error. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le inhabilita a usted hoy a que Dios tenga el centro total de su vida? Porque Satanás hace lo necesario para que Dios no sea lo principal en su vida. Podríamos seguir leyendo más textos de la palabra proscuneo, donde se nos habla acerca de adoración, pero debemos avanzar. Estos quedarán en la presentación y la estaremos compartiendo. Quisiera mostrarles por allí un punto difícil y vamos a intentar abarcar un poco de esto. Vamos a necesitar bastante tiempo, así que yo necesito que usted se concentre mucho para que lo que vamos a estudiar lo podamos comprender. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 13, texto que estuvimos estudiando. Apocalipsis capítulo 13, y dice que esta bestia, ¿cuántas cabezas tiene? Recordemos, tiene 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? Tiene 10 cuernos. Muy bien. Y esta bestia tiene semejanza ¿a qué cosa? A un leopardo, dice el versículo 2. Tiene semejanza a un oso. Tiene semejanza a un león. Y dice además que a esta bestia se le dio tiempo para actuar. En el versículo número 5, ¿cuánto tiempo se le da a esta bestia de 7 cabezas para actuar? 42 meses. Nosotros tenemos un calendario que no corresponde al calendario judío. Nuestro calendario es gregoriano. Y de allí que al ser unisolar depende tanto del movimiento del sol como del movimiento de la luna. De allí que hay algunos meses que nosotros tenemos que son de más o menos de 30 días. Mas esto no acontece en el calendario judío. Así que si quisiéramos entender y hacer una matemática, y usted diría, Josué, eso es como sacarle mucha punta al lápiz porque Apocalipsis no nos está diciendo eso. Pero vas a ver que sí. Note, si usted tomara la calculadora y multiplica esos 42 meses por 30 días, que era la cantidad de días que tenía un mes judío, le va a dar el número 1260 días. Hay 1260 días en 42 meses. Y usted podría decir, ¿y eso qué? Bueno, eso mucho. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 12. Y usted se va a maravillar conmigo. A esta bestia se le da tiempo para actuar 42 meses o 1260 días. Y note lo que dice Apocalipsis 12 en el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Isaías 54, Jeremías 3 y Génesis 37 identifican a la mujer como el pueblo de Dios. Recuerdan ustedes que Dios constantemente hace referencia a su iglesia, a su pueblo, como una mujer. Incluso Apocalipsis mismo nos habla de una mujer que se ha ataviado y que está lista para recibir a su marido. Y de allí también que en las parábolas lo encontramos. Apocalipsis 12:1 dice que se vio a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta, o sea, ¿cómo estaba la mujer? Embarazada.
y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal apareció en el cielo, un gran dragón escarlata. Ya vimos quién es este dragón. ¿Quién es? Satanás. Y dice que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Notan qué interesante? Y sigue diciendo el versículo número 4. Y su cola arrastró, de paso la cola en Isaías capítulo 9, versículo 15, si gusta lo anota, nos habla acerca de la mentira. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 1 qué significan las estrellas del cielo. ¿Lo recuerdan? ¿Qué significaban aquellas estrellas que tenía el que estaba allí, que se paseaba en medio de los candeleros? ¿Lo recuerdan? ¿No? Vamos a recordarlo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo número 20. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice ahora, versículo número 20, las estrellas son, ¿qué cosa? Los ángeles. Note entonces que si regresamos a Apocalipsis capítulo 12 y se nos habla que apareció un gran dragón con una cola que es la mentira y dice que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? ¿Logra entender? La palabra de Dios me está diciendo que en el cielo hubo una gran revolución y que Satanás engañó a algunos ángeles y de allí encontramos los famosos demonios que encontramos por la Biblia, seres celestiales que decidieron seguir los engaños de Satanás. Sigue diciendo la palabra de Dios. Recuerden, vimos 42 meses se le da a aquella bestia, 1.260 días. Regresemos por acá. Dice el versículo número 5. Ella, versículo 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devolver a su hijo tan pronto como naciera, de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y ¿para dónde? Y para su trono. Estuvimos estudiando en Apocalipsis 3 que Cristo le indica a la iglesia y le dice que aquellos que venzan se sentarán en el trono como Cristo se sentó en el trono porque ha vencido. Noten, estamos hablando de que este hijo es Cristo Jesús. Y cuando vamos a Mateo y a los evangelios, encontramos que precisamente había un ser que estaba allí esperando a que Cristo naciera para devorarlo. ¿Quién era ese? ¿Sí? Pero ¿recuerdan cuál era el rey? Era el rey Herodes. Está en los evangelios, usted puede tomar el tiempo para estudiarlo. Note, la profecía nos está indicando este conflicto que sucedió. Cristo va a nacer y el rey Herodes dice, aquí matamos a todos los niños. ¿Y qué pasó con el niño? ¿A dónde fue llevado? A Egipto, ¿sí? Es historia, usted lo puede leer en los evangelios también. Sigue diciendo el versículo número 6. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí. Ay, ay, ay. ¿Qué dice ahora? Ay, ay, ay. Note lo que estamos leyendo. Dice ahora que iba a ser sustentada por 1260 días. Cómputo que ya vimos que en Apocalipsis 3 está, los 42 meses. Entonces eso quiere decir que la Biblia me está hablando acerca de este periodo de tiempo de 2 diferentes formas. Error, no es de 2 diferentes formas, es de 3 diferentes formas. Hay una forma más, léala conmigo. Note lo que dice el versículo número 13, Apocalipsis 12, 13. Vean que el versículo 6 dice que la mujer es llevada al desierto para ser sustentada por 1260 días. Ahora, el versículo 13 dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a su hijo varón, pero se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada, y ahora no nos dice 1260, sino que ahora nos dice para donde es sustentada por ¿cuánto? Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
qué leímos ahora en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17? Que esto es para aquel que tenga sabiduría. Noten, interesante. Podemos entonces determinar que 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo, y 1260 nos está hablando acerca de el mismo periodo. ¿En dónde más se registra la frase tiempos y la mitad de un tiempo? Acompáñame al libro de Daniel para que usted se asombre conmigo. Recuerde que Daniel es el libro con el cual estudiamos Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis van de la mano. ¿Recuerdan el aspecto que tenía la bestia de 7 cabezas que encontramos en Apocalipsis? Tenía figura de león, figura de oso y otras más. Y dice ahora el versículo número 1 del capítulo número 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, fue y luego escribió lo que soñó y relató lo principal del asunto. Y ahora viene la visión que tiene Daniel, versículo número 2. Miraba yo en visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el mar, en el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. ¿De dónde subía la bestia de Apocalipsis 13? Del mar también. Dice el versículo número 4. La primera, ¿a qué se parecía? Y ya lo vimos en Apocalipsis 13 también. Dice, la primera tenía aspecto de león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba, dice, ¿semejante a qué cosa? Y ya vimos en Apocalipsis 13 que esta bestia de 7 cabezas también tenía parte de oso. Sigue diciendo, en su boca de este oso, dice, entre los dientes tenía 3 costillas y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto miré y vi otra semejante, ¿a qué cosa? A un leopardo, figura que vimos también ¿en dónde? En Apocalipsis capítulo 13. Y dice que a esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7, y aquí se nos complica la cosa. Si ya estaba complicado, se complica más. Así que ponga mucha atención. Versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi una 4ª bestia. ¿Y cómo era esta bestia? Ya no la asemeja. Note, Daniel se le acabaron los animales. Ya no tenía animales con qué asemejar a esta bestia. Con la primera dijo, bueno, se parece a un león con alas. Con la segunda dijo, se parece a un oso. Pero llegó la 4ª, ¿y qué dice Daniel? Es una bestia espantosa, dice. Una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía, ¿cuántos cuernos? En donde vimos ya que alguien más tenía 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 13. ¿Logra ver que estamos hablando de lo mismo? Es lo mismo. Ahora, recuerden, regresamos o vinimos a Daniel para encontrar la frase tiempos y la mitad de un tiempo, porque vimos que a la bestia en Apocalipsis 13 se le da 42 meses o 1260 días para actuar. Y vimos que en Apocalipsis 12 se habla de 1260 días en el cual la mujer de Dios, o sea, el pueblo de Dios, se llevaba al desierto para ser sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, nos dice Apocalipsis 12. Vamos a seguir leyendo a ver si encontramos este periodo de tiempo también en Daniel capítulo 7. Sigamos leyendo. Acompáñeme al versículo número 15. Vamos a saltarnos una parte sumamente importante que yo le
invito a que usted la lea en la casa, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero es la intervención de Cristo delante de estas 4 bestias que se encuentra desde Daniel 7:9 hasta Daniel 7:14. Vamos a saltarnos esa parte porque estamos intentando explicarla el tiempo y no así esta sección. Versículo 15. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaba allí y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. ¿Qué viene ahora? Ahora viene lo que se le dice a Daniel necesario para que podamos entender qué significan estas bestias que acabamos de leer. Sigue diciendo el versículo 18. Vamos a ver qué es lo que se le dice a Daniel. Versículo 18 del capítulo 7. Después, versículo 17, perdón. Estas 4 grandes bestias son, ¿qué cosa? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 19. Noten, a Daniel le interesó tanto esta bestia tan espantosa que Daniel dedica tiempo con este ser a preguntarle qué es lo que significa esta bestia. Dice el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual había caído 3. Note, lo que nos está diciendo es que había una bestia, la 4ª, la espantosa y terrible, que tenía diferentes características, y esta bestia tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos hay 3 que son arrancados. Imagínese la cabeza. Tal vez yo uso la mía porque es la que usted tiene al frente, pero imagínese una bestia espantosa en lugar de yo, ¿verdad? Y entonces esa cabeza, 10 cuernos, 3 son arrancados, y en lugar de esos 3 ahora aparece 1. Sigamos leyendo. Dice, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno, el cuerno que salió, dice, tenía ojos y tenía una boca que hablaba con gran insolencia. Lo mismo que hace la bestia de Apocalipsis 13. Y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra ¿contra quiénes? Contra los santos. ¿Y qué pasaba? Los vencía. Note, la Biblia está indicando que este cuerno o este poder satánico hacía lo necesario para derribar a los santos, para vencer a los santos, para matar a los santos, y tenía éxito. ¿En qué momento de la historia esto aconteció? ¿Recuerdan que les indiqué que uno de los sellos nos iba a hablar de esta historia? ¿Recuerdan el 4º sello? Cuando aparece el caballo pálido amarillo. Y recuerdan que cuando se abre sale el caballo y la muerte está encima del caballo y el Hades le persigue, y al que jinetea se le da el dominio para aniquilar a una 1/4 parte de la tierra. Es este periodo el que estamos leyendo. Y sigue diciendo el versículo número 21. Y veía yo que hacía este cuerno guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta qué cosa? Hasta que vino el anciano de días. Amén. Hermoso. Hasta que vino el anciano de días, se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Note versículo 23. La 4ª bestia será ¿qué cosa?
un cuarto reino. En el versículo número 17 nos había dicho que estas bestias eran reyes. Pero ahora en el versículo número 23 nos dice que son reinos. O sea, la idea se expande. Y sigue diciendo, este será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de esta cuarta bestia espantosa y terrible que iba a pasar, de estos 10 cuernos se iban a levantar, o estos 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Tras ellos se iba a levantar otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, lo mismo que en Apocalipsis 13. A los santos del Altísimo quebrantará, lo mismo que en Apocalipsis 13. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y note ahora el texto que estábamos buscando. Y serán entregados en sus manos, ¿hasta cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿No le parece muy interesante? A mí me parece demasiado interesante. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando. Encontramos en Apocalipsis capítulo 13 una bestia que es adorada y que esta adoración la pasa al dragón. A los que adoran a la bestia se les pondrá un sello. A esta bestia se le da dominio y poder por 42 meses para actuar. Y estuvimos estudiando que esta bestia tiene 7 cabezas. Cuando regresamos a Apocalipsis 12, encontramos que en Apocalipsis 12 se utiliza este mismo cómputo de tiempo y se dice que la iglesia de Dios va a ser sustentada por 1260 días. Y después se le dice que es tiempos y la mitad de un tiempo. Tomamos esa misma frase, nos trasladamos a Daniel capítulo 7 y encontramos que en Daniel capítulo 7 se habla que de estas 4 bestias, la cuarta, que tiene 10 cuernos, sale un cuerno en medio de ella y este cuerno que sale tiene tiempo para actuar el mismo tiempo que la bestia. ¿Lo logran captar? ¿Logramos unir los textos? Note entonces, ¿qué es lo que la Biblia me está diciendo? La Biblia me está diciendo que si yo adoro a esta bestia de Apocalipsis 13, o si yo adoro a este cuerno que está acá, o si yo adoro a una de las cabezas de Apocalipsis 13, o si yo adoro a una de las bestias que Daniel vio, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a tener? Una marca, un sello. ¿Y qué características tiene esta bestia? Bueno, ya leímos. Hace guerra contra los santos, los persigue y en algún momento de la historia, por 1260 años, no solo los persiguió, sino que ¿qué cosa? Los venció. Para poder comprender esto, necesitamos entender lo que dice Ezequiel capítulo 4. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 4 y encontraremos uno de los principios más sencillos en apariencia, pero más complejos de estudio. Ezequiel capítulo 4 y versículo número 6. Historia que encontramos también en Deuteronomio y en Números cuando hablamos acerca de aquellos 40 años que duró el pueblo vagando en el desierto. No lo estudiaremos por tiempo. Pero Ezequiel capítulo 4 y versículo número 6 nos indica un dato sumamente relevante para lo que estamos estudiando. Ezequiel 4:6, Ezequiel en visión, dice: cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y ahora este ser celestial le dice a Ezequiel una palabra, una frase clave para que nosotros podamos entender lo que está en Apocalipsis. Se le dice a Ezequiel: día por año te lo he dado. Note, en la Biblia y en la simbología bíblica y en el Apocalipsis, cuando hablamos de tiempo, específicamente de días,
Dios nos está hablando acerca de años. Esto nos indica entonces que el periodo de 1260 días, o tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses, realmente nos está hablando de, ¿qué cosa? 1260 años. ¿Qué ocurre al finalizar estos 1260 años que nos da pistas a la luz de la historia para poder decir, los 1240 años entonces fueron antes de esto? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 10. Se va a complicar un poquito más. Apocalipsis capítulo 10. Y note lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 10 y versículo número 1. Vi descender del cielo otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Ya estudiamos eso, ¿verdad? ¿Quién tenía un arco iris sobre su cabeza? ¿Recuerdan en Ezequiel la visión de la gloria de Dios, la gloria de Jehová? Un arco iris. Apocalipsis capítulo 4, el que está sentado en el trono, que tiene también un arco iris. Y sigue diciendo que sobre su rostro era como el sol, sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Note, ponga mucha atención porque necesitamos todos los datos que hemos ido mencionando para entender a lo que vamos a llegar. Tenemos a un ser celestial que viene con un arco iris potente, pone un pie sobre un lado, el pie sobre el otro, y en su mano tiene un libro abierto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, regrese conmigo a Daniel capítulo 12 y vamos a encontrar algo muy interesante. Estaremos regresando a Apocalipsis capítulo 10. Vamos a Daniel capítulo 12. Recuerde, la palabra de Dios se estudia en contexto. Note en el versículo 7 lo que dice Daniel. Es que esto es impresionante, ¿saben? Es maravilloso porque aquí en Daniel 7 vamos a encontrar de nuevo el periodo de tiempo que estamos estudiando. Estamos estudiando 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260. Y ese mismo periodo de tiempo lo encontramos también en Daniel capítulo 12. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó, note, ¿leyó conmigo Apocalipsis 10? Es lo mismo. Tenemos a este varón que está allí, dice el versículo 7, estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda que da al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué será por tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Qué es esta respuesta? ¿Cuál es la pregunta que está respondiendo este varón vestido de lino? Tenemos que irnos un poquito más atrás. Veamos cuál es la pregunta. Versículo 5. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella ¿qué cosa? ¿Cuál libro se le está pidiendo a Daniel sellar? Pues el libro de Daniel, el que él escribió. Por eso el libro tiene el nombre de él. O sea, que el libro de Daniel, ¿cuándo iba a poder ser interpretado? Note lo que dice el versículo. Y sella las palabras de este libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Versículo 5. Yo, Daniel, miré y vi a otros 2 que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuál es la pregunta que Daniel escucha? ¿Cuándo será el fin? ¿Se ha preguntado usted cuál es el fin de la humanidad? ¿Cuándo es que inicia el tiempo final del ser humano? Ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. La pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
¿De cuáles maravillas? Vámonos un poquito más atrás. Tenemos que estudiar la Biblia en contexto. Un poquito más atrás, Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero ¿qué va a pasar con los entendidos? ¿Qué va a pasar con usted y conmigo si vamos y lavamos nuestras vestiduras en Cristo y si estudiamos la palabra de Dios? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Para qué? Que sabe mucho, que es muy inteligente, que conoce un montón. No. ¿Para qué? Dice el texto, resplandecerán, y los que enseñan, ¿qué cosa? La justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. En el tiempo final, en el tiempo de angustia, los entendidos resplandecerán. Y Daniel escucha la pregunta, y la pregunta es, Señor, ¿hasta cuándo será el fin de esto? ¿Y cuál es la respuesta? Hasta 1260 o hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Lo que la Biblia nos está indicando es que cuando concluye el periodo de tiempo de 1260, inicia el tiempo del fin. Regresemos ahora con este contexto, Apocalipsis capítulo 10. ¿Recuerdan cómo estaba el libro de Daniel? ¿Qué se le dijo a Daniel? Que debía, ¿cómo? Sellarlo. ¿Cómo está el libro de Apocalipsis? Abierto. ¿Por qué a Daniel se le dice que se sellen las palabras? Porque es para el tiempo futuro. No se podía entender. No había pasado la historia que ha pasado hasta hoy, 2000 y resto. No había pasado, no se podía entender. La historia no daba para compatarla con las profecías bíblicas. Ahora, ¿se abrió el libro de Daniel ya? Vamos a Apocalipsis capítulo 10 a ver si esto es cierto. Apocalipsis capítulo 10 dice el versículo 1, lo volvemos a leer. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columna de fuego, tenía en su mano un librito. ¿Cómo está el libro ahora? Abierto. En aquel momento aquel levantó sus dos manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Pero ahora en Apocalipsis 10 no levanta sus dos manos, solo dice que levantó una, porque en la otra ¿qué tiene? El libro de Daniel. ¿Y cómo está el libro? Abierto. O sea, se podía entender ya. Y sigue diciendo el versículo, tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y se nos sigue relatando lo que acontece. Note lo que dice ahora el versículo número 1 del capítulo 11. Nos vamos a saltar una sección por tiempo de nuevo. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1. Entonces, después de este acontecimiento, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Qué va a pasar? Ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? Ay. ¿Logra ver qué interesante cómo todo esto se va uniendo? Sigamos leyendo, porque tal vez si antes nos había quedado la duda de si 42 meses realmente son tiempos o 1200, aquí se nos habla y se nos dice, versículo 3, ordenaré a mis dos testigos que profeticen ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante o que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo y a fin de que no llueva. ¿Recuerdan que eso lo hizo Elías? Oró y no llovió.
Y sigue diciendo, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Recuerdan que Moisés oró y no llovió. Moisés oró y ¿qué pasó con las aguas? Se convirtieron en sangre. Sigue diciendo, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿A quiénes iba a vencer la bestia del abismo ahora? A los 2 testigos, a los 2 olivos, aquellos que iban a profetizar con saco y cilicio. Y sigue diciendo, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Recordemos la historia de Egipto. En Egipto había un faraón que en algún momento se levantó y con soberbia dijo, ¿quién es Dios? No voy a liberar al pueblo de Dios. Y en Sodoma y Gomorra encontramos a Lot interviniendo, ¿recuerdan? A aquella situación, y dentro de esta ciudad las personas casándose y dándose en casamiento y haciendo un gran despilfarro de los recursos de Dios. ¿Quiénes son estos 2 olivos? El libro de Zacarías no lo vamos a leer por tiempo. El libro de Zacarías indica que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos una muy grande cantidad de datos hasta este momento. Vamos ahora a resumirlos y al compararlo con la historia, intentar darle una aplicación. Noten, tenemos una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, que tiene apariencia de león, oso, leopardo y que se le da tiempo para actuar por 42 meses. Tenemos a una iglesia de Dios que va al desierto y que es sustentada por 1260 días, que después en el mismo capítulo se le llama a este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese mismo periodo de tiempo lo encontramos en Daniel capítulo 7, cuando encontramos que Daniel ve 3 primeras bestias que tienen las mismas características que en Apocalipsis 13, y la 4ª bestia tiene 10 cuernos y uno de sus cuernos se le da la potestad por actuar para 1260 días, o tiempos y la mitad de un tiempo. Y además de esto, Daniel en el capítulo 12, cuando Daniel se le indica y se le dice que ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Daniel escucha que se dice hasta 1260 días. ¿Notan? Hasta. Cuando concluyan, iniciará el tiempo del fin. Y cuando concluyen, Apocalipsis nos acaba de decir en el capítulo número 11 que iba a concluir en el momento que los 2 testigos iban a ser hollados por 42 meses. O sea, que la palabra de Dios iba a ser atacada por 42 meses, por tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260, y que cuando esto ocurriera, sus cadáveres iban a estar en una plaza que de forma simbólica representan a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué quiere decir todo eso? Bueno, la Biblia es histórica, ¿sí? Tenemos que hacer la comparación con la historia. En el año del 538 después de Cristo, hay 3 tribus, 3 reyes, 3 cuernos que son derribados. Esto es historia. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Sale la iglesia apostólica católica romana y los derriba. Inicia ahora una época que se llama la Inquisición. Y en el año, interesantemente, 1260 años después de esto, en el año de 1798, el general Berthier, a cargo de Napoleón Bonaparte, llega a Francia. Estúdielo, está en la historia. Llega a Francia, aquella nación que estaba siendo oprimida por todas aquellas doctrinas paganas que se habían insertado en la iglesia, y aquel general y el pueblo, cansado de toda esta basura religiosa, le dicen a aquel sistema religioso: hasta aquí, no más. 1798. Si usted quisiera encontrar un punto bíblico donde inicia el tiempo del fin, claramente la Biblia nos indica
que en el año de 1798 inició el tiempo del fin para la raza humana. Y la pregunta es, ese tiempo se le concedió a un cuerno de los 10 que habían, ¿y cuántas cabezas tenía la bestia en Apocalipsis 13? 7. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 17 para ver algo muy interesante. Apocalipsis capítulo 17 y versículo número 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. ¿Y cuántas cabezas tenía la bestia en Apocalipsis 17? 7 cabezas. Sigue diciendo. ¿Y cuántos cuernos? Note, nos está hablando acerca del mismo ser de Apocalipsis 13. Dice ahora, versículo número 6. Vi a la mujer que está encima de la bestia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Cristo. ¿En dónde y en qué parte de lo que ya hemos estudiado en esta semana vimos que la sangre de los mártires claman? ¿Lo recuerdan? Regrese conmigo a Apocalipsis capítulo 6 y lo encontraremos. Noten, la historia en el tiempo va avanzando. Mantenga Apocalipsis 17 porque vamos a regresar. Apocalipsis 6 y el versículo 10 dice, clamaban a gran voz. ¿Hasta cuándo? Leamos un poquito más atrás, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi que debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo, estamos en el versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? ¿Quién fue el que se embriagó de la sangre de los santos? Regresemos a Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, a todo lo que acabamos de leer y a todo lo que acabamos de estudiar, incorporamos un nuevo elemento, que es que esta bestia de 7 cabezas está haciendo ¿qué cosa? Está siendo jineteada. ¿Por quién está siendo jineteada? Por una mujer. Y esa mujer tiene un nombre en su frente que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Eso lo encontramos en el versículo número 3. Sigue diciendo el versículo número 9. Viene la explicación para esto que estamos leyendo. Entonces, esto es para la mente que tenga sabiduría. Ya ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Esto es para la mente que tenga sabiduría. Note, las 7 cabezas, ¿qué dice? Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son, ¿qué más? 7 reyes. ¿Recuerda usted que en Daniel habíamos leído que a cada bestia, la que se parecía a un oso, la que se parecía a un león, ¿qué eran también? Eran reinos. ¿Y también qué eran? Reyes. Note que Apocalipsis en el versículo 9 del capítulo 17 nos está hablando ahora que estas cabezas representan reyes o reinos. Sigue diciendo, versículo número 10. 5 de ellos han caído. ¿Qué se le está diciendo a Juan? Que 5 de aquellas 7 cabezas ya dejaron de ser. 5 de aquellas 7 cabezas, o sea, 5 reinos, o sea, 5 imperios que antes fueron de Juan, no de Daniel, de Juan, han caído. Y se le dice ahora a Juan, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro, ¿qué pasa? Aún no ha venido. ¿Qué se le está diciendo a Juan? Compañero, Juan, usted
usted está en el período de la sexta cabeza de la bestia de 7. Porque ya cayeron 5, uno es, y el que viene, ¿qué dice además? Sigamos leyendo. Dice, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, o sea, una de esas 5 que cayó, la bestia que era y no es también, ay, qué enredo. ¿Lo van viendo? Sigue diciendo, la bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, porque recuerde que estos reyes pertenecen a esta bestia espantosa, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. ¿Por qué estamos leyendo todo esto? Si estamos estudiando el falso sello. Regresemos a Apocalipsis capítulo 13 y encontraremos cómo todo esto ahora empieza a calzar. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos. Vaya recordando todo lo que hemos estado leyendo y estudiando. Vi una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia semejante al leopardo, semejante al oso, con boca de león. El dragón le da poder, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, porque cuando termina el tiempo de 1260, el general Berthier le dice a aquel señor que estaba al mando de la iglesia apostólica, hasta aquí llegó su tiempo. Y Francia en 1798 es uno de los primeros países a nivel mundial que escribe en la Constitución política: Dios no existe. ¿Qué pasó con los 2 testigos? ¿Qué pasó con la palabra de Dios? Fue vencida en la plaza que se llama Sodoma y Egipto, simbólicamente. ¿Recuerdan Sodoma y Egipto? ¿Qué fue lo que dijo Faraón? ¿Quién es Dios? ¿Y qué fue lo que pasó en Francia? ¿Quién es Dios? ¿Lo logran ver? Tiempo del fin, inicia. Sigue diciendo, se le dio boca para que hablara arrogancias y blasfemias, versículo 5, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Acompáñenme al versículo número 15 de Apocalipsis 13. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablara e hiciera matar a todo al que no le adorara. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Quién es el que recibe la marca de la bestia? Los que adoran a la bestia de 7 cabezas, bestia que hemos estado estudiando. ¿Dónde es que se coloca esta marca? ¿Y cuáles son las consecuencias de tener esta marca? Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 14 y versículo número 9 en adelante. Esto es pronunciado por un ángel, versículo 6 dice, Apocalipsis 14, 6, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio. ¿Cómo es el evangelio? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y lo que este ángel decía es: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, porque el tiempo final ha llegado. O sea, porque los libros son abiertos. O sea, porque su vida y la mía está siendo evaluada en las cortes celestiales. Y si alguno, versículo número 9, y si alguno adora a la bestia, ¿qué sucederá? Y un tercer ángel
lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de ¿qué cosa? ¿La marca de qué cosa? La marca de su nombre. Regresemos a Apocalipsis 13, 17. Note que la palabra nombre se repite ahí. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, ¿o qué? O el nombre de ¿quién? De la bestia. O el número de ¿qué cosa? Acompáñeme por favor por acá y observe lo siguiente. ¿Saben? La bestia decide hacer guerra contra los santos. La bestia decide recibir la adoración. Y aquellos que le adoren, aquellos que adoren a la imagen, aquellos que rinden loor y homenaje a Satanás, estarán en contra de los 10 mandamientos. Mandamientos y estatutos que caracterizan, que definen y que dan rasgo al carácter de Dios. Aquí se nos indica que aquel que reciba la marca de su nombre beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cómo serán las personas que adoren a la bestia? ¿Y qué los distinguirá en el tiempo final de que son hijos de Satanás y no hijos de Dios? De paso, la palabra que está ahí es Satanás. ¿Qué significaba Satanás, habíamos dicho? ¿Notan? En el tiempo final, los hijos de Satanás tendrán el carácter de Satanás. Y por lo tanto, no podrán tener el carácter de Dios. Por lo tanto, no guardarán los 10 mandamientos. Y por eso es que encontramos en Apocalipsis capítulo 13, regrese conmigo al versículo 4, dice que toda la tierra, versículo 3 al final, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón. Pregunta, ¿cuál mandamiento está siendo transigido allí? El primero. ¿Cuántos mandamientos tenemos? 10. ¿Cuántos me hablan de mi relación con Dios? 4. ¿Y cuáles son esos 4? Acompáñame a Éxodo capítulo 20, no pierda Apocalipsis 13. Éxodo capítulo 20, vamos al libro de Éxodo en el capítulo número 20. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20 y versículo número 3. Primer mandamiento, no tendrás, ¿qué dice? Dioses ajenos delante de mí. Pero aquellos que tengan la marca de la bestia, ¿a quién estarán adorando? Pues al dragón. Tendrán un Dios. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? El segundo mandamiento dice, no adorarás imágenes. ¿Y qué hace la bestia? Hace una imagen. ¿Y qué hacen los que tienen el sello o el carácter de Satanás? Adoran a la bestia y a su imagen. Note lo que sigue diciendo el versículo número 8. Dice el versículo número 8. La adoran todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y note lo que dice el versículo número 6. Y la bestia y el dragón, esta bestia de 7 cabezas, abrió su boca para blasfemar contra Dios,
para blasfemar ¿de qué cosa? De su nombre. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Nota usted que el ataque de la bestia, el ataque de a la cual los falsos adoradores estarán dispuestos a seguir, el ataque de la bestia es a los 10 mandamientos y específicamente hasta este momento a los 3 primeros. La bestia está atacando directamente la relación que tiene que tener un hijo de Dios con él. Si yo adoro a otro Dios, si yo adoro a una imagen, si yo tomo en falso el nombre de Dios y si yo olvido el sábado como día de reposo, ¿qué sucederá? ¿Cómo estaré en el tiempo del fin? ¿Sellado para quién? Para Satanás. ¿Logra ver lo serio de lo que estamos hablando? Y vamos a concluir con esta última idea. Yo le voy a hacer a usted una pregunta. Y la pregunta es, ¿quiere usted estar listo cuando Dios regrese? ¿Quiere usted encontrarse en el grupo que serán sellados? ¿Quiere usted estar preparado para ese glorioso momento? ¿Saben? Satanás está haciendo lo necesario. Póngale el nombre que usted quiera. Alimentación, música, redes, vanidad, mentira, chisme, muerte. Satanás está haciendo lo que sea para que usted no siga a Dios. Para que usted, al igual que la bestia, vaya en contra de la ley de Dios. Y yo le hago a usted una pregunta una vez más. ¿Quiere usted estar listo cuando Él regrese? Yo le voy a hacer una pregunta una vez más. Ayer la hice y la tengo que volver a hacer. El día de ayer hablé específicamente a las personas que nos están viendo por las redes. Y les indiqué que hoy, la Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. Si usted está escuchando y el Espíritu Santo le está hablando y usted ha encontrado que su vida refleja los rasgos y las características de Satanás, yo le quiero hacer un llamado solemne. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y mientras haya tiempo, estudie la palabra de Dios, tenga una relación con Él y entréguele su vida a Cristo Jesús. ¿Quiere usted tomar una decisión por Cristo? ¿Quiere usted bautizarse? ¿Quiere usted decirle al Señor, como lo estudiamos el día de ayer, Señor, hago público mi compromiso y entiendo a través del bautismo que te reconozco como mi Señor y Dios? Si es así, yo le invito a que usted nos escriba en la red en la que usted se encuentra o que nos escriba al número que hemos estado compartiendo. Ponga un mensaje, anótenos su número, le queremos llamar y queremos que a través del proceso que sigue usted pueda tener salvación. Yo quisiera a los que estamos acá en el templo una vez más. Si usted ya se bautizó, si usted ha decidido no seguir a la bestia y ha decidido no tener este sello y todos los días ora a Dios, se compromete en su relación con Dios y usted comprende la seriedad del tiempo final y quiere que su vida esté delante de Dios, si usted ya hizo ese compromiso, si usted ya se bautizó, yo le voy a pedir que usted se ponga en pie. Póngase en pie. Y yo quisiera que las cámaras pudieran enfocar a estas personas. Noten, tenemos muchos valientes, personas que están dispuestas a levantar el estandarte de la verdad. Y yo quisiera que usted se pueda sentir motivado a entregarle su vida a Cristo. Si hay alguien acá
que está sintiendo el llamado de Dios también, a tener un encuentro con Dios, a tener un reavivamiento con Él. Si usted logra entender que su vida está en peligro y usted quiere entregarle su vida a Cristo a través del bautismo, yo le voy a invitar también que al terminar el programa usted pueda permanecer y pueda hablar conmigo. Vamos a orar. Si usted puede ponerse sobre sus rodillas, le invito a hacerlo. Querido Señor y Dios, Padre, digno eres de recibir toda honra y gloria. Señor, tu palabra es maravillosa. Tú dices que en el tiempo final habrán entendidos. Ellos estarán listos para tu gloriosa venida. Quiero pedirte, Dios, que todos los que estamos escuchando nos preparemos y que cuando tú regreses en las nubes de los cielos puedas ver a nuestros ojos y puedas decir con seguridad: ven, entra en el gozo del Señor. Señor, si en este momento Satanás, como lo indica su nombre, ese acusador, nos dice: no vales, no lo mereces, no puedes. En el nombre del Señor Jesucristo te ruego, Padre, rompe esas cadenas. Y que en este momento esa persona que me escuche pueda entregarle su vida a Cristo Jesús. Gracias te damos por el estudio de tu palabra. Pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén.